cuál es ese proceso mental y qué acciones o hábitos tuviste que hacer para hacer que sucediera, porque no es un objetivo pequeño, lograste algo impresionante y quiero que la gente que nos vea que soñar en grande es posible. Que la mayor droga o hábito al que te puedes conformar es el tema del sueldo, ¿no? El tener un ingreso fijo. También te das cuenta que en el trabajo, cuando vas subiendo de posiciones, pues a veces lo importante no es llegar, es mantenerse. Pero sí, mucha gente se queda en el camino y creo que hablando en el ámbito profesional es por ese tema. En el ámbito personal también creo que se quedan atorados en muchas situaciones y no fluyen, ¿no? Y creo que por eso te decía al inicio de esta conversación, creo que el ser injodible es muchas veces esa combinación, adaptarte y fluir. Hola, persona favorita, bienvenida a un nuevo episodio de Injodibles. Soy Nancy Martínez y cada semana entrevisto a personas que realmente han alcanzado la felicidad, que han creado una vida más saludable, plena y feliz, que aman lo que hacen, pero sobre todo son quienes quieren ser. En este episodio tuve la fortuna de conversar con Adolfo Olascuaga, subdirector de Recursos Humanos. Un líder que nos inspira a soñar en grande y a recordar que nosotros mismos somos nuestra mejor herramienta en la vida. Con Adolfo hablamos de cómo viajar se convierte en uno de los aprendizajes más transformadores que podemos tener, de la paciencia que debemos cultivar cuando nuestras metas no dependen al 100% de nosotros y de la importancia de soltar la vida de workaholic para realmente disfrutarla. También conversamos sobre cómo detectar si el trabajo en el que estamos nos está privando de nuestra felicidad, del papel que tienen los líderes para impulsar el equilibrio en sus equipos y de lo valioso que es el descanso y la flexibilidad para alcanzar la plenitud. Prepárate para un episodio lleno de reflexiones, aprendizajes y recordatorios de que el éxito no sirve de nada si se construye a costa de nuestro bienestar. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte ningún episodio. Y recuerda que 1 y 2 de octubre viviremos el mayor congreso de bienestar y felicidad laboral del mundo, el WAHAU. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo y sobre todo que te inspires a ser injodiblemente feliz. Hola, mi querido Adolfo, muy emocionada de que por fin se me hizo tenerte aquí en Injodibles. ¿Cómo estás? Hola, Nan. Muy feliz y muy contento de estar por acá. El gustoso soy yo de compartir contigo este espacio. Hoy me encanta, me encanta. Oye, ¿para ti qué es ser injodible, Adolfo? Híjole, suena una pregunta fácil. Creo que la respuesta es un poquito más compleja, pero para mí es cuando una persona logra la combinación de 2 habilidades. La primera creo que es un tema de adaptabilidad, adaptarte a las circunstancias, a los momentos, a las situaciones buenas, malas, regulares, que se van presentando en el día a día y en la vida. Y la segunda es fluir. Creo que es, fluir con las situaciones igual, no quedarte ahí, seguir avanzando. Y creo que esa combinación de la adaptabilidad y el fluir, pues te hace injodible en la vida. Me encanta porque en realidad tienes razón. O sea, ser injodible no es que tu vida sea perfecta. No. Es que hacer con lo que te pasa, ¿no? Y me encanta cómo lo manejas. Y, oye, para empezar, me encantaría identificar de dónde salió tu amor por viajar. Híjole, mira, me encanta viajar y ya lo iremos platicando, yo creo. Yo creo que fue después de estudiar, ¿no? En la universidad me quedé con muchas ganas de ir a un intercambio que ahí por situaciones familiares, personales, pues a lo mejor no se dio en ese momento. Y después cuando empecé a trabajar y cuando tuve la posibilidad de viajar, la verdad es que me enamoré. Sobre todo yo creo que el salir de tu zona de confort y también de lo conocido, ¿no? Conocer otras formas de ideologías, de pensamientos, de formas de comer, formas de ir al baño, de todo, que es lo que encuentras en los viajes. Y también en estos viajes encontrarte a ti mismo. Creo que de ahí nace esta pasión por los viajes y nace ya un poco grande, ¿no? O sea, no es de niño, no viene de adolescente, sino ya de adulto es que encuentro esta pasión. Me encanta, me encanta. A mí me encanta viajar también porque a mí, ¿sabes qué me pasa? Que cada vez que estoy en un lugar distinto digo, tengo que seguir adelante porque me encanta esto y es como una motivación como emprendedora, ¿no? Pero sí, bueno, justo. Oye, pero sé que has conocido las 7 maravillas del mundo y que eso hay una historia detrás. Cuéntame un poquito cómo surge este sueño. Buenísimo. Mira, sí, tengo la fortuna de conocer las 7 maravillas del mundo. Me puse ese objetivo en el 2014. Te voy a platicar mi historia. Yo estaba trabajando en una empresa muy contento, ¿no? La verdad, pero con estas ganas de qué sigue, ¿no? Y en el qué sigue, la verdad es que yo creo que no me veía en esa empresa a futuro. Primero, pues porque estaba en un pueblito alejado, ¿no? Un poco de todo lo conocido y de lo que me gusta, que es más la vida citadina, y me di cuenta de
de esa parte y entonces decido renunciar para irme al Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Era un sueño que había tenido, ¿no? En algún momento ir al Mundial, ir a ver a México. Y estando en Brasil, pues me encuentro con el Cristo de Corcovado, ¿no? Que es una de las 7 maravillas del mundo. Y estando ahí, la verdad es que me impactó, ¿no? Me impresionó por sí sola pues esta maravilla. Y dije, oye, pues estaría súper interesante conocer las 7 maravillas del mundo, lo que me abrió una puerta a conocer 7 países diferentes, 7 culturas, 7 formas de vida, 7 formas de pensar, sobre todo muy diferentes, ¿no? Y me tracé esa meta. Al principio, pues parecía un poco imposible, ¿no? De repente, pues por todo lo que implica el tiempo, obviamente ahorrar, ¿no? Para poder hacer esos gastos, el en verdad animarme, ¿no? Porque a veces me tocó viajar solo, no había a lo mejor pues una pareja o amigos que quisieran ir a hacer el viaje y pues aventurarte. Y la verdad es que poco a poco lo fui logrando, trazándome esas metas. Y en el 2019, poquito antes de la pandemia, pues logré cumplir la 7ª maravilla del mundo. Además, un viaje súper especial porque lo hice con mis papás, ¿no? Y bueno, como dices, cada uno tiene su historia, cosas padres, anécdotas que puedo recordar muchísimo. Y así fue como empecé por el Cristo de Corcovado y me seguí con las siguientes, ¿no? Machu Picchu, después fue el Coliseo, después fue la Muralla China, Petra, el Taj Mahal y al final Chichén Itzá, acá en México. Ay, qué lindo. Oye, quiero preguntarte algo sobre lo primero que dijiste, que yo tenía un sueño, tuve que tomar la decisión de renunciar. Y yo creo que los injodibles sueñan en grande. O sea, y me encanta que llegaste a este ejemplo de conocer las 7 maravillas del mundo, ¿no? Era mi sueño. ¿Cómo pasas de estar en un trabajo con certeza, no te veías en el futuro, pero bien que mal dices, yo voy a conocer las 7 maravillas del mundo? ¿Cuál es ese proceso mental y qué acciones o hábitos tuviste que hacer para hacer que sucediera? Porque no es un objetivo pequeño, lograste algo impresionante y quiero que la gente que nos vea que soñar en grande es posible. Sí, muchas gracias, Nan. Y mira, ahí prácticamente es complicado porque te he de confesar que me gusta trabajar. Sí me gusta la vida godín, sí me gusta el trabajo, el mundo corporativo, es algo que disfruto. Sin embargo, bueno, pues también hay otras cosas que uno le gusta hacer, ¿no? Fuera del tema laboral. En mi caso me encanta viajar. Sí es una decisión difícil porque obviamente pierdes la certidumbre, ¿no? Por ahí dicen que la mayor droga o hábito al que te puedes conformar es el tema del sueldo, ¿no? El tener un ingreso fijo, que coincide mucho cuando le preguntas a las personas que han emprendido qué es lo que extrañas, todos te dicen el pago quincenal, ¿no? Eso sí, lo confirmo, pareja. Entonces, pues sí, no es fácil. Obviamente es mucho darle vueltas al asunto y a veces decidirte. En mi caso fue ese tema, el decir, mira, pues a lo mejor a futuro no me veo tanto aquí como era esa situación en la empresa y hacer un plan, ¿no? Tampoco te diría fue una idea arrebatada de un día para otro decir me voy al mundial, ¿no? Fue algo que pensé, obviamente tuve que ahorrar y cuando llega el momento, pues creo que es mucho perder el miedo, ¿no? Creo mucho en el destino, me creo con buena suerte, trato de buscar también esa buena suerte y fue un poco tomar la decisión de aventurarte. Y creo que cuando decides aventurarte, la vida de repente te recompensa, ¿no? Y te encuentras con muchas situaciones, con personas, con implicaciones de esa decisión que tomaste que te van favoreciendo. Y también yo creo que pues tomarlo todo de forma positiva, de tratar de ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Entonces, no es fácil tomar la decisión de renunciar, sobre todo sin tener otro trabajo, porque la verdad es que renunciar teniendo otro trabajo ya en firme, pues no es tan complejo, ¿no? Pero cuando te quedas un poco en la nada y en el limbo, fue pues bueno, a ver qué es lo que viene, ¿no? Y también creo que es mucho creer en las capacidades que todos tenemos como personas. A ver, todos tenemos conocimientos técnicos, todos tenemos habilidades, a veces más desarrolladas, a veces menos desarrolladas, pero también confiar en uno mismo. Yo creo que al final, pues tú mismo eres tu herramienta, ¿no? En el caso del tema laboral, tu conocimiento, tus habilidades y confiar en eso, en que vendrán siempre oportunidades que podrás tomar y seguramente llevarán a que tu vida sea mejor, ¿no? Y después aprendes un poco a combinar estas pasiones, ¿no? El tema de trabajar y viajar en mi caso, porque bueno, te puedes dar espacio para todo y creo que esa es la fórmula, ¿no? Encontrar esos momentos o ese equilibrio o esa calidad de vida
¿no? En donde puedes sí trabajar, pero obviamente pues tener también un proyecto de vida que te haga pues más feliz, que te llene mucho más y que posiblemente ese sea el propósito, ¿no? Sí, me encanta porque justamente en ningún podcast habíamos hablado de sueños y yo creo que la mayoría de las personas no tiene sueños, ¿sabes? Bueno, no creo. Hay ciencia detrás que te dice que al final vives en la rutina, ¿no? Descansas el fin de semana de sentirte agotado. Yo cuando doy mis conferencias le digo a la gente, a ver, levanta aquí quién tiene sueños. Y todo el mundo levanta que tiene sueños. Pero ya cuando te vas a la realidad y te los cuentan, dices, ese no es un sueño, ¿no? O sea, hay que poner pues ciertos objetivos, claridad, hacer un plan y me encanta. Y ojalá que la gente que nos vea despierte esa sensación de soñar y soñar en grande, Súper ¿no? padre. Está padrísimo. Pero también tocaste otro tema que me encantaría abordar. Cuando yo le pregunto a mis amigos si serían capaces de viajar solos, todo el mundo me dice no. O sea, y yo soy una amante de viajar sola. Yo puedo sentarme en un restaurante a comer sola porque amo estar conmigo misma. ¿Qué le dirías a la gente que no sabe estar sola y menos viajar solo? Cuéntame. Primero, que se animen, ¿no? Que tomen esa iniciativa, se van a encontrar como personas, ¿no? Van a conocer cosas de ustedes que no sabían que posiblemente existían, ciertas formas de pensar o cierto arraigo de pensamiento, pero sobre todo van a encontrarse seguramente con una persona que les va a caer bien, que van a disfrutar, O mal. ¿no? No es O cierto. mal, no, pero creo que van a saber disfrutarse a sí mismos y eso creo que es súper importante. El viajar solo, me he tenido oportunidad de viajar solo, viajar con amigos, viajar con pareja. Actualmente estoy casado y creo que mi esposa es mi compañera ideal de viajes, ¿no? Sin embargo, bueno, al final también cuando existe la posibilidad de viajar solo es algo que tomo, ¿no? Y sobre todo porque tienes esos momentos que yo llamo desconectar para conectar, ¿no? Es alejarte un poquito de todo, alejarte inclusive del celular, del trabajo, de tu cotidianidad. Y encontrarte con situaciones muy particulares que te hacen enfrentarte al verdadero yo, ¿no? Y sobre todo en los viajes donde de repente pues ya perdiste el tren o el avión se atrasó y no vas a llegar o tienes que cambiar de planes o el hotel no es como lo viste en internet, pues te enfrentas a resolver muchos temas. Y también creo que el resolver problemas cuando estás solo, cuando no te puedes enojar con alguien, no le puedes echar la culpa a alguien más, ¿no? No puedes compartir ni siquiera el tema de, bueno, pues somos corresponsables, ¿no? Porque ahí, pues digamos, estás tú en la situación, te hace darte cuenta, pues también que necesitas una parte social, ¿no? Porque es muy importante necesitar de los demás, pero no depender de las otras personas, ¿no? Y a lo que voy es, a mí me gusta mucho resolver problemas, ¿no? Problemas del trabajo, problemas de la vida diaria. Me encanta hacer crucigramas, ¿no? Y problemas de lógica. Y creo que el resolver problemas también es un gusto que tengo. Y creo que en los viajes te enfrentas mucho a esas situaciones. Muchos cuando viajan solo aprovechan para leer un libro que le han tenido ganas muchísimo tiempo, de repente ver alguna película o serie en el avión. Y también creo que el viajar solo, justo ligando a esta parte, pues te ayuda a consentirte un poco. Y al final creo que también todos merecemos consentirnos a nosotros mismos, de repente darnos ciertos gustitos, ciertos lujos, porque además, pues yo creo que la mayoría de nosotros trabajamos mucho, ¿no? Y le dedicamos tiempo al trabajo y a otras situaciones y a otras responsabilidades. Y el viajar te aleja un poquito de todos esos temas y te permite, pues, estar un poco contigo mismo y sobre todo en disfrute de la vida. Y fíjate que ahí retomo un poquito lo que me decías, Nan, de los sueños. Cuando le preguntas, y seguramente te ha pasado a las personas, ¿y cuáles son tus sueños? Muchos de ellos tienen sueños ligados a viajar, ¿no? Conocer tal país, conocer tal monumento, conocer alguna cultura, y eso es bien padre. Y cuando puedes lograr ese sueño y dices, bueno, hace 2 años pensaba, no sé, estar en la India y ahora estoy en la India disfrutando y ya no me lo cuentan, ya lo estoy viendo en vivo. Creo que eso se disfruta mucho. Y la capacidad de asombro, también te diría que es mucha, sobre todo cuando viajas solo, ¿no? Porque muchas veces cuando viajas solo haces lo que te gusta. Cuando viajas ya con pareja o cuando viajas con amigos, bueno, hay que unificar planes. Pero cuando viajas solos, cuando viajas solo, perdón, creo que tienes esa ventaja. Ay, me encanta. ¿Cuál ha sido ese problema viajando solo que tuviste que solucionar y que te hizo sacar tus skills de Injodible? Que recuerdes. Mira, yo creo que hubo varios, pero el que a mí más me causó
como un poco shock cultural fue el tema en la India, ¿no? Y en la India el tema de los baños, híjole, yo vivía mortificado de salir del hotel porque pues, los baños fuera de los hoteles en la mayoría de los lugares pues son letrinas, ¿no? Que son prácticamente hoyos en el piso, ¿no? Y yo decía, ¿cómo me voy a enfrentar a eso en la vida, ¿no? Al final fue buscar soluciones, ¿no? Buscar alternativas. La verdad es que también un poco trataba de no comer mucho en esos viajes para evitar ese tema. Y yo te diría que esa es una, a lo mejor un poco más chistosa, ¿no? Pero alguna otra fue pues cuando pierdes un vuelo, ¿no? La clásica de ching, ya tengo todo pagado, si pierdo el vuelo voy a perder tal y voy a perder tal. Y pues es moverte y buscar soluciones, ¿no? Al final, fíjate que todo lo trato de ver como anécdota pues chistosa, ¿no? Aunque en el momento le sufras. Otra que recuerdo fue cuando tenía que tomar, cuando fui a China, no es cierto, cuando fui a la India, hice escala en Japón y era una escala de 5 horas. Y bueno, los que son viajeros sabrán que 5 horas puedes aprovecharlas bastante. Y yo dije, pues voy a salir del aeropuerto y voy a regresar, ¿no? En mi escala. Y hay un tren que va a Narita, que es una ciudad que debe estar como a 30, 40 minutos en tren. Dije, estoy 2 horas, regreso y tomo el avión, ¿no? Pues todo sonaba muy fácil y cuando vas, pues Narita es una ciudad, en el momento en que yo viajé hace como 7, 8 años, ni siquiera los letreros estaban en inglés, ¿no? Todo es japonés, jamás había estudiado japonés. Tenía una práctica interesante que ahora ya no hago mucho, pero era no contratar plan de datos. Entonces yo viajaba sin internet y un poco a las vivas conectándome a Wi-Fi. No encontré nada, no sabía cómo tomar el tren de regreso, que fue cuando me causó tema y con el tiempo contado, ¿no? Entonces fue un sufrir. Vi a un policía japonés. No me explico cómo le hice todavía para entenderle, ¿no? Y para explicarme, pero pues él ya medio me explicó, subió me dijo cómo era la situación del tren, cómo había que avanzar y demás. Y pues lo logré, ¿no? Un poco corriendo y con esa presión de los viajes, pero esas son situaciones complicadas. Y te contaría alguna otra que fue en Islandia. Me tocó viajar en época donde nevaba muchísimo. Y bueno, también como viajero mochilero, pues tratas de gastar lo menos posible. Y ahí iba con unos amigos, rentamos un auto y pues decidí contratar la póliza de seguro más barata, ¿no? Y nos tocó una tormenta de nieve, que una tormenta de nieve, pues uno la escucha y dice, órale. Yo lo que recuerdo es que no se veía nada en el coche. No podíamos parar porque seguramente atrás venían coches y si frenabas, te ibas. No podías orillarte porque no se veía dónde terminaba, la parte de la carretera, ¿no? Por suerte no nos pasó nada, llegamos al destino y fue una tormenta como de 10 minutos, pero sí como ir sufriendo con esos temas y lidiando. Y yo te diría que al final, pues estos problemas también tratando de ser positivo, ¿no? Porque pues uno no se puede echar a perder su viaje. Claro. Oye, yo creo que hay muchas personas que sueñan en viajar, pero tienen la creencia de que es demasiado caro, que es imposible, que tal vez no les alcanza. Y mira, yo como tú soy mochilera, le digo a mi equipo, pues viajen, sale barato, pero yo ya les doy ciertos tips porque pues al final uno aprende. ¿Cuáles son esos tips que le darías a las personas para que entiendan que viajar es posible, que hay que tener ciertos tips para poder hacerlo? ¿Qué mensaje le dejarías? Mira, el primero es viajar no es caro. Me gustaría quitar ese mito porque también me enfrento mucho a eso, ¿no? Cuando dicen, ay, seguro tú eres millonario. Ojalá que me hagan la buena, ¿no? De ser millonario. La verdad es que no. Yo crecí mi primer vuelo y es a lo mejor poco creíble, pero yo volé por primera vez a los 20 años, ¿no? Y de niño crecí pensando que viajar en avión era lo más caro del mundo, ¿no? Lo que existía. Lo que les diría es dense oportunidad también a investigar un poquito más. Hay muchas ofertas en temas de vuelos. Pueden encontrar vuelos a otros estados de la República, a la playa en 800 pesos ida y vuelta, ¿no? Eso es un tema de buscarle. Sale a veces mucho más barato que viajar en transporte, ¿no? En autobús, claro. O inclusive en auto. Y también viajar al extranjero. La verdad es que si estás buscando o cazando esas ofertas, puedes encontrar viajes bastante baratos. Y la otra es, si quieren viajar barato, sepan que van a perder un poco de comodidad, pero también eso es parte importante, ¿no? Y es parte importante de perder un poquito tu zona de confort, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque te diría que, por ejemplo, si su sueño es ir a Europa, pues lo más barato es quedarse en hostales, ¿no? Y de repente dicen, ay, no, ¿cómo voy a compartir la habitación con 12 personas? Pues sí, no es fácil. La primera vez que lo haces dices, en la madre, ¿no? Por ahorrarme unos pesos. Después también descubres que es una experiencia y puedes conocer. Conoces gente divina. Justo, sí. la pasas muy bien, puedes hacer planes con personas que no habías conocido antes. Entonces, todo trae buenas experiencias. Y yo te diría que también se vale viajar ligero, ¿no? Porque de repente, y ese yo es de los errores que cometí en mis primeros viajes, que ya sabes, me quería llevar mis 2 mochilas de 25, mis 2 maletas de 25 kilos, ¿no? Por si sucede esto, por si sucede este. Hoy viajar con maleta te sale más caro, ¿no? Es un tema que malamente las aerolíneas ahí pues cobran extra. Y también el tema de, pues puedes darte vida de rey en tus viajes, pero seguramente vas a quedar endeudado, ¿no? Y también vivir en deuda después de un viaje, pues no es tan padre. Entonces, al final, pues también creo que medirte y obviamente no dejar de darte uno que otro gusto, porque tampoco se trata de viajar con pura lata de atún, ¿no? Yo justo me acordé porque en el viaje del Mundial que hice en el 2014, pues había renunciado, ya no iba a regresar, no sabía cuándo me iba a tardar en tener trabajo, había ahorrado, pero pues, no lo suficiente. Y me acuerdo que en mi mochila, yo creo que una cuarta parte de mi mochila eran bolsitas de atún, ¿no? Y yo dije, pues no importa, me voy al mundial aunque sea comiendo atún. Y bueno, pues sí, me comí mis atunes y demás, pero igual disfruté el mundial, igual me di gustos por allá en Brasil. Pero yo diría eso, que se quiten el mito de que viajar es caro. La verdad, cuando lo quieres hacer y cuando buscas este tipo de ofertas, dale. Y si te puedes dar el lujo de viajar con un poco más de comodidad o porque te gusta viajar cómodo, pues yo creo que es ahorrar un poquito más y también poder hacerlo. No, me encanta porque ya hay muchas plataformas que te sacan vuelos súper baratos. Yo tenía la costumbre, porque necesito retomarlo, de comprar mi viaje un año antes, lo pagar buenísimo. con comodidad. Pero hoy hay tantas cosas maravillosas que me encantan. Entonces, viaje en personas favoritas es algo súper lindo. Sí. Y bueno, ahora quiero hacerte otra pregunta. O sea, ¿qué hecho de tu vida ha sido muy complejo y ha necesitado o te ha hecho ser más injodible? Mira, por suerte creo que no he tenido una vida con problemas tan complejos. Sé que no va a ser así toda la vida, ¿no? Y evidentemente me tocará enfrentarme a esas situaciones. Pero yo te diría que en algún momento de mi vida me clavé mucho en el trabajo, ¿no? Y era como de estas personas que pues quería dar el resultado lo más rápido posible. Si podía hacer 2 cosas, quería hacer 3, ¿no? Como demostrar este tema para poder escalar, pues vaya, la escalera corporativa, ¿no? Que muchos le llaman. Y me clavé mucho ahí. Y de repente me di cuenta que, sobre todo para el crecimiento profesional, depende de muchos factores. Y muchos de esos factores no están necesariamente dentro de uno o dentro de las capacidades que puedo tener. Fíjate que yo por ahí en algún momento de mi vida, y fue un poquito antes de este tema de los viajes, me tracé una meta. Ni sé cómo llegó, ¿no? Este objetivo a mi vida, pero yo me planteaba, yo a los 33 años quiero ser director de una empresa, ¿no? Y yo decía eso, quiero ser director, ¿no? Y me casé mucho con esta idea. Muchos años, ¿no? Después encontré el objetivo de viajar y entonces tenía 2 objetivos o 2 sueños, que era pues el de ser director a los 33 años y el de poder conocer las 7 maravillas del mundo. Cuando haces estos pensamientos o estos viajes, ¿no? Internos para decir, pues, hacia dónde voy, qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, cuál es mi sueño, cómo llevo esta meta, ¿no? Qué tanto avance tengo. Pues me di cuenta que en el mundo corporativo a veces el crecimiento es complejo. Y creo que es un tema, inclusive a mí me gusta verlo numérico. Soy actuario de profesión, ¿no? Y profesionalmente me dedico a temas de recursos humanos. Entonces, bueno, creo que puedo compaginar bastante bien este mundo. Creo que internamente todos tienen el deseo de crecer profesionalmente, ¿no? Unos lo dicen, otros no, pero creo que internamente todos tienen ese deseo de crecer. Si todos tenemos deseo de crecer y llegar seguramente a ser gerentes, directores, subdirectores, directores generales, CEOs de una compañía, pues el número no da, ¿no? El número de personas en este mundo es más grande que el número de empresas que existen. Y es complejo y es difícil. Y sabemos que además internamente en las compañías, que es en la mayoría, ¿no? Existen temas pues de ciertas situaciones, ¿no? Hay gente que está formada en la fila antes que tú y que son personas que igual cumplen, que dan el 110%, ¿no? Y a veces te toca
y a veces no te toca, ¿no? Yo así me gusta de repente verlo. Entonces, en ese objetivo de ser director a los 33 años, dije, pues esto no depende al 100% de mí, ¿no? A menos que decida poner mi empresa y yo sea el director, que todavía pues no ha entrado al mundo del emprendimiento. Pero dije, no me voy a angustiar, ¿no? O sea, no me angustiaba, pero vivía con ese objetivo. Yo te diría que viví con ese objetivo pues como unos 7, 8 años, ¿no? Hasta que dije, a ver, ¿para qué me estoy preocupando por este tema? También te das cuenta que en el trabajo, cuando vas subiendo de posiciones, pues a veces lo importante no es llegar, es mantenerse, ¿no? Porque igual puedes llegar y al mes sopas, ¿no? No estás preparado, creciste muy rápido, no tenías el aprendizaje, las experiencias y decidí pues no desistir de ese objetivo porque al final sigue siendo un objetivo que tengo, pero no ponerme como esa meta tan fija de a los 33 años, ¿no? Y dije, en algún momento llegará. Si en algún momento mi objetivo profesional pues es ser director, ¿no? Y creo que voy en el camino y creo que llegará a su momento y a su tiempo. Y acá un poco es lo que yo descubrí internamente y vaya en el medio donde me desarrollo profesionalmente, pues es que el tema profesional, sobre todo de crecimiento, que muchos tenemos muy arraigado, no depende únicamente de uno. Sí, obviamente hay que tener una parte de sí mismo, ¿no? Pero por ahí algún jefe me dijo, depende de 3 cosas, ¿no? Que estés preparado, que la posición esté disponible y que estas 2 cosas se den al mismo tiempo. Y eso pues no es como que suceda todos los días, ¿no? Hay que esperar. Y creo que también algo que aprendí, y eso lo aprendí con los años, pues es a ser paciente. En el trabajo muchas veces la impaciencia nos quema, nos ahoga, ¿no? Y creo también alguna vez un jefe me dijo, la paciencia recompensa. Y eso es algo que vas entendiendo y te va haciendo ruido positivo, vaya, con los años, ¿no? Y a veces no hay que ser impaciente. Creo que todo llegará a todos. Creo que en la vida en algún momento nos tendrá que ir chingón, ¿no? Y eventualmente, pues ese momento llegará. A algunos les llega antes y qué padre, ¿no? Pero a algunos se tardan 20, 30 años y también llega. Creo que a todos les llega a su tiempo. ¿Y consideras que hay alguna diferencia entre los que les llega a tiempo y a los que no les llega o es cuestión de las circunstancias o puede ser que sea cuestión también de lo que hagan las personas? Mira, sí puede ser que a algunos no les llegue y creo que algunas características que yo te podría decir, sobre todo por la experiencia profesional que tengo viendo estos casos, pues yo te diría que es cuando pierden un poco, no sé si es la fe, si es la esperanza, ¿no? O el tema de continuar tratando de ser positivos o que pues al final ves en la forma de pensar de cada uno injusticias que suceden en el tema laboral y a veces te clavas mucho ahí. Y es lo que te decía un poquito al principio, es saber fluir y saber adaptarte, ¿no? Porque pues a veces vas no sé, muy bien en el tema, en tu chamba, en el día a día, eres el mejor, lo vas demostrando, tu jefe ya tuvo la plática contigo en el que te ve potencial y puedes desarrollarte y tú entonces das el 130%. Y si antes llegabas a las 9 de la mañana, ahora llegas a las 8 de la mañana, te esfuerzas muchísimo y a los 2 meses tu jefe decide renunciar, ¿no? Llega un nuevo jefe que a lo mejor no era de la empresa, viene de otro lado y pues es un poquito empezar de cero, ¿no? Y es de repente muy frustrante porque dices, bueno, pues si yo ya traía el camino hecho ya un tanto viendo la meta o viendo ese objetivo y ahora me echan para atrás 20 pasos, ¿no? Y hay mucha gente que en esos momentos puede caer como en un tema de decepción o en un tema de, híjole, qué injusticia y no fluir con la situación o no adaptarse, ¿no? Y entonces dices, ay, no, pues el nuevo jefe, yo sé más que él y cómo es posible que llegue y entonces pues no me adapto y empiezo a ver todo mal y empiezo a ver negativo y caes como en esta bolita de nieve de no ver que al final pues todo pasa por algo, ¿no? Y cómo darle este sentido positivo a las situaciones. Pero sí, mucha gente se queda en el camino y creo que hablando en el ámbito profesional es por ese tema. En el ámbito personal también creo que se quedan atorados en muchas situaciones y no fluyen, ¿no? Y creo que por eso te decía al inicio de esta conversación, creo que el ser injodible es muchas veces esa combinación, adaptarte y fluir. A mí me encanta porque hay un estudio de Harvard que dice que las personas más felices son aquellas que tienen optimismo. Y el optimismo te ayuda a alcanzar tus metas, te ayuda a ser más feliz, ganas más dinero. O sea, hay muchos beneficios por ser optimista, pero sin caer en ese optimismo tóxico Claro. que al final también existe, ¿no? Entonces, Sí. Hay que evitarlo, ¿eh? Exacto. Me encanta que hablaste pues, de esta recomendación y del positivismo, pero me quiero regresar a algo que dijiste también en tu respuesta, y es que eras workaholic, ¿no? Y hay muchas personas
que son workaholics, que no se dedican tiempo a ellos, que creen que dando más a lo mejor va a llegar más el resultado cuando no es así y descuidan su calidad de vida. ¿De dónde crees que vino esa creencia de que tú tenías que trabajar así? ¿Y qué recomendación le darías a las personas que tal vez están teniendo esos mismos hábitos? Mira, la primera creo que era o buscaba el tema de la recompensa inmediata, ¿no? Y el tema de que te dijeran, wow, lo haces muy bien, ¿no? O sea, lo estás haciendo rápido, estás dando resultados antes de lo que esperábamos. Creo que eso, vaya, me reconfortaba, me llenaba. Y creo que hoy sigue siendo, ¿eh? O sea, hoy no te diré que es que si me dicen buen trabajo, digo, ay, no me importa, ¿no? Lo tomo como un halago, vaya. Y creo que en ese buscar y demostrar y pensar que si demuestro y busco voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer, creo que me volví en esa maquinita, ¿no? De trabajar. También de repente, pues cuando estás más joven, decides como sacrificar algunas cosas que posiblemente pues no lo crees tan importante, ¿no? Y por ejemplo, el tema familiar, ¿no? A veces uno cuando empieza a trabajar, pues ya la cotidianidad en su casa es a lo mejor regresar y pues cenas, si acaso con tu familia, ¿no? O de repente pues nada más los ves, le dices buenas noches, buenos días, pero ya no está esa convivencia. En mi caso yo me salí muy joven de casa de mis papás. Bueno, no tan joven, ¿no? No la vida europea que se van a los 17, 18 años. Yo me salí como a los 23 años ya prácticamente a vivir solo. Y bueno, también un poco pues para llenar ciertos espacios, ¿no? Que había en ese tema. Y como te decía, porque me gustaba trabajar. O sea, en verdad sí creo que me gusta como ese tema de pues resolver problemas, resolver situaciones, pero sí creo que una que tengo muy identificada es el tema de la recompensa, ¿no? Como que me gustaba que me dijeran, vas bien, vas muy bien. Y después pues empiezas a sacrificar ciertos temas y la vida te pasa factura, temas de salud, te empiezas a enfermar, empiezas a subir de peso, ¿no? Empiezas a dejar de ver amigos que pues eran importantes o de repente pues no eres sólido con el tema de parejas, ¿no? O delegas como una parte eso o te gana la fiesta y entonces le dedicas un poquito al tema de trabajo, tengo dinero, pues me voy de fiesta, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que es ese tema, pero creo que también el tema de cuando la vida o el mismo cuerpo te va dando señales, o los amigos, porque, o la pareja que te empieza a decir, o la familia, oye, pues no sé, ya faltaste a esta convivencia familiar, o, oye, tu pareja te dice, pues no hemos salido de cita en no sé cuánto tiempo, los amigos hace meses que no nos vemos. Creo que son señales que hay que escuchar, sobre todo analizar y ver, bueno, pues por qué lo estoy dejando de hacer, ¿no? Porque al final, en mi caso, sobre todo fuera del trabajo, soy muy social, soy mucho de tener amigos. También me gusta estar mucho tiempo con mi esposa, ¿no? Irnos de citas y demás, viajar juntos. Y lo que te decía, pues me encanta viajar. También obviamente me gusta ver a mi familia, a mis hermanos, a mis papás, a mis sobrinos. Y pues hay que darse tiempo para todo, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, no todo es trabajar, también existe algo que se llama equilibrio de vida y te das cuenta de esa parte y pues obviamente hay que hacerlo, ¿no? Pero ¿qué recomendación le darías a una persona que es workaholic, que ama trabajar, pero que no tiene vida, ¿no? Y que, como tú dices, se pierde ciertas cosas y tiene estos comportamientos? ¿Por dónde empiezo a tener calidad de vida? Mira, primero identificarlo, ¿no? Y por ahí alguna vez escuché como esta metáfora, ¿no? Y dice, un trabajo te debe de poder dar tres monedas, ¿no? La moneda del dinero, la moneda del conocimiento o del aprendizaje y la moneda del tiempo, ¿no? Dinero, aprendizaje y tiempo. Si tú no tienes dos de esas tres monedas, es muy difícil pensar que ese es un buen trabajo, ¿no? Entonces, si no tienes ninguna de las tres monedas, ya tendrías que estar buscando otro trabajo, ¿no? Si tienes una de las tres monedas, puedes hacer algo para tratar de buscar, ¿no? Que se dé esa segunda moneda. Y si no, y si tienes dos de esas monedas, muchas veces puedes, haciendo análisis y haciendo ciertos cambios ligeritos, obtener esa tercera moneda. No necesariamente que el trabajo te la dé, sino tú buscarla y promoverla. Y si tienes las tres monedas, cuida ese trabajo, ¿no? Porque la verdad es un muy buen trabajo. Entonces, primero yo te diría, haz ese análisis de cómo estás en situaciones de dinero, vaya, de ingreso,
sin ser tampoco demasiado juicioso, porque obviamente todos en la vida queremos ganar más y siempre nos va a ser insuficiente seguramente el salario, ¿no? Pero hay que ser juicioso en ese análisis. El otro tema del tiempo, que es muy importante. Este trabajo me da tiempo para hacer otras cosas, para ver a mi familia, para ver amigos, para salir de cita con mi esposa o bueno, con la pareja de cada uno, para hacer cosas que me gustan, para dormir bien, para dormir suficiente, ¿no? Y la tercera es en la parte del conocimiento, ¿no? ¿Estoy aprendiendo en este trabajo o ya se volvió monótono, ¿no? O estoy adquiriendo conocimientos de forma constante. Si ya lo tienes identificado y, por ejemplo, la moneda, que en este caso es lo que me preguntabas de Workaholic, la moneda que te falta es el tiempo, ojo, ¿no? Ahí le estás dedicando demasiado tiempo al trabajo. Y ahora, ¿es válido de repente dedicarle un poquito más al trabajo? No estoy en contra de eso. Yo inclusive de repente todavía lo hago, pero no debe ser una constante ni una cotidianidad, ¿no? Y si te hace falta eso, ojo, y haz tu análisis. ¿Hace cuánto vi a mis mejores amigos o amigas? ¿Hace cuánto tuve una reunión familiar? Pero no los fines de semana, ¿no? O sea, ¿hace cuánto entre semana me di el gusto de ir a ver a mi hermano, de ir a ver a mis papás, de convivir con mis hijos, con mis sobrinos, con mi esposa? El tercero, pues la pareja, ¿no? ¿Hace cuánto no me voy de cita? Igual, tratando de ser justos entre semana, ¿no? No me doy ese gusto de ir a algún restaurante, ir al cine, ver tele, ver alguna serie con mi pareja, ¿no? ¿Hace cuánto no he hecho lo que me gusta? ¿No? A veces yo me encuentro con personas que dicen, ay, pues no sé, a mí me encanta tocar la guitarra. Ay, órale, ¿cuándo la tocas? No, pues tiene como 8 meses que no toco la guitarra. Ah, órale, pues no sé qué tanto lo disfrutes o no, ¿no? ¿Te da tiempo de hacer ejercicio? No te da tiempo de hacer ejercicio. Y creo que hay una clave, porque a mí siempre cuando me dicen eso, digo, híjole, este ya cayó en la trampa de ser workaholic, cuando sueñan con trabajo. O cuando antes de irte a dormir en la cama, lo que estás pensando es qué voy a hacer con este pendiente, no le pasé este correo a tal persona, no delegué esta situación, ¿no? O que te levantas y lo primero que piensas es, claro, tengo que resolver esta tarea, voy atrasado en este objetivo. Para mí creo que esas son alertas rojas de decirte, estás cayendo en ser workaholic. Claro. Y como líder de recursos humanos, ¿cómo provocas que este tipo de colaboradores busquen tener calidad de vida? Y déjame hacer una pausa. O sea, trabajamos con muchos equipos y te sorprendes que su vida no está en su calendario. O sea, yo siempre les digo, ¿está agendada tu comida? Es una tontería, Adolfo, pero la gente no la agenda. Y entonces en las costumbres que hay entre las empresas es, tiene un espacio, hay una junta, 2 juntas, no salen, no ponen actividades después del trabajo y entonces también por eso luego se siguen. O sea, no tienen su vida personal en el calendario y a mí sí siempre me gusta decirles que lo hagan. Pero también creo que a veces desde nuestro rol de RH se pueden hacer algunas cosas para ayudar a las personas a que duerman, a que gestionen estas cosas del estrés, porque entiendo que sea un problema que ya es workaholic, pero también es un tema a veces de hábitos internos o de problemas en la organización. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Mira, yo creo que hay que hacer como 3 análisis de esa parte, ¿no? El primer análisis es como compañía, ¿no? Como compañía tenemos exceso de trabajo, o sea, estamos en una etapa donde de plano, si no trabajan todas las personas de 8 a 8, por decir cualquier horario, no salen las cosas, ¿no? Estamos cayendo en temas de juntitis, hacemos junta para todo cuando podríamos mandar correos. Y creo que hay una clave es pues ver cuántas personas se están quedando tarde, ¿no? Si tienes más del 15, 20% de la empresa quedándose tarde, pues ahí es señal, ¿no? Y no se tienen que quedar todos tarde. O sea, con que veas que ya hay ciertos grupos o ciertas personas que se quedan tarde, pues es una señal de que posiblemente hay sobrecarga. Y después ahí vienen ciertas definiciones, ¿no? O aligeras procesos, o los simplificas, o robotizas, o vaya, por ahí puedes manejarlo. La segunda es con los líderes, ¿no? ¿Qué cultura tienen los líderes, no? Porque muchas veces los líderes ven bien el tema de que se quede tarde, ¿no? Porque de repente es como de, pues claro, es el que está aquí, es el más comprometido, ¿no? Pues ese es el empleado número 1 y no tendría que ser el premiar que las personas se queden horas adicionales. Y ahí va también un tema de cómo los líderes miden la eficiencia, ¿no? Porque a veces la eficiencia es pues, el que se queda más horas, que obviamente eso no es eficiencia, ¿no? Hay que ver si están cumpliendo las cosas en tiempo, ¿no? Si se está yendo la gente a su hora. Entonces yo te diría que también mucho
culturizar a los líderes en ese sentido y también hacerles saber que la gente tiene compromisos fuera del tema laboral, ¿no? Es decir, fuera de ser analista, especialista, gerente, coordinador, supervisor, vaya, la posición que ocupen dentro de la compañía, pues seguramente son hijos, son papás, son mamás, son hermanos, son hermanas, son amigos, son mejores amigos. O sea, sí hay un mundo allá afuera que los está esperando, ¿no? En esa parte. Y como líderes, yo sí te diría que tenemos la responsabilidad de promover que la gente se vaya a tiempo, ¿no? Y obviamente, si no están cumpliendo con las tareas, ¿no? Y no están saliendo a tiempo, pues también como líder es entrar y ver qué está sucediendo. Si hay una sobrecarga de trabajo en una persona, pues vamos a ver y cómo repartimos esa sobrecarga en el resto del equipo, o cómo simplificamos, o cómo dejamos de hacer cosas que ya no se tienen que hacer, ¿no? O cómo automatizamos. Y la tercera vertiente, ya hablamos del análisis, digamos, de la empresa, el análisis de los líderes, pues es el análisis de las personas, ¿no? ¿Qué tanto también como personas creemos que el tema de equilibrio vida-trabajo es importante? Yo te diría que hay mucho, pues, ahondar en ese concepto, ¿no? Porque a veces, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Pues no conocen estos conceptos, ¿no? Y pueden ir agarrando estas malas prácticas, porque al final, pues es el ejemplo que a lo mejor están viendo en algunas otras personas, pero sobre todo promover este tipo de conceptos. La importancia del descanso, Nan, eso es bien importante y pocas veces lo damos por hecho, ¿no? De repente vemos a las personas que duermen 4 horas y dicen, no, pero todo bien, yo duermo 4 horas y pues ya sabes, las ojeras de mapache que dices, no, compadre, o sea, no está bien dormir 4 horas, ¿no? Al final creo que es esa importancia. Y también un concepto, ya te diría, mucho más general que implica a los colaboradores, a los líderes y a las empresas, es el tema de flexibilidad. Un tema bien controvertido, sobre todo en esta época, pero tenemos que entender las 3 vertientes, ¿no? Repito, empresa, líderes y colaboradores, al tema de la flexibilidad. Y en un tema de flexibilidad laboral, pues un poco sí de horarios que entender, sobre todo en ciudades tan complejas como la Ciudad de México, que muchos días es una ciudad muy caótica, ¿no? Y aligerar esos temas. Y es un punto bien difícil de alcanzar, ¿no? Porque pues obviamente no se le puede dar gusto a todos los colaboradores. De repente también las decisiones que toma la empresa, los líderes no las apoyan, ¿no? O no están de acuerdo. Y también a veces lo que quiere el líder o lo que quieren los colaboradores, pues no es lo que le funciona a la empresa para los objetivos. Porque al final, pues no podemos olvidarnos que las empresas tienen un fin, ¿no? Y la mayoría, si no es que todas, un fin económico de buscar rentabilidad. Y pues obvio que si no están llegando a los objetivos, tienen que hacer ciertos cambios, ¿no? Entonces yo creo que en ese tema de flexibilidad, sí tratar de buscarla, tratar de adaptarnos, bien importante todos, ni como empresa, ni como líderes, ni como colaboradores, abusar de la flexibilidad que en algún momento pueda generarse dentro de la compañía. Pero sí te puedo decir que hoy en día, yo de lo que veo pues, en general en el mercado, platicando con amigos y demás, todos buscan, aunque sea un poquito de flexibilidad. Y ya ahora, pues no un poquito, ¿no? Ya después de la pandemia que vimos que podemos trabajar desde casa, pues pedimos un poquito más. Y creo que los líderes y las empresas que lo están otorgando son aquellos que pueden al final tener colaboradores mucho más leales, ¿no? En el tema de decir, pues me comprometo con esta compañía, me comprometo con este equipo, porque cuando necesito me dan tiempo o porque de repente pues, tengo 1, 2, 3 los días de home office que se les pueda otorgar, o en ciertas situaciones de vida, pues he visto que son flexibles con este tema. Sí, me encanta. Para mí el tema de la flexibilidad da calidad de vida. ¿Sabes? Porque creo que las personas de 9 a 6 es imposible tener calidad de vida en una empresa rígida. Y me encantó mucho porque tienes la misma visión. O sea, yo creo que para que haya un entorno saludable, positivo, feliz, productivo, yo estoy de acuerdo. Empresa, líderes, colaboradores. Responsabilidad de los 3. Y me encanta que estemos alineados. Muy bien, Ann. Oye, pues vamos a una parte muy divertida. Ok. Cuéntame y contéstame lo primero que te venga a la mente. ¿Cuál es tu gusto culposo? Híjole, creo que la música banda y la música norteña. Ay, ya somos 2. Muy bien. Mi gusto culposo me encanta. ¿Cuál es tu hábito positivo favorito? Mira, yo creo que viajar. Y bueno, para no volver a responder ese tema de los viajes, también ahorrar. Me encanta. ¿Y cuál es tu hábito negativo que tienes que seguir trabajando? La disciplina en el ejercicio. Malamente no lo he podido retomar. Bueno, pero pronto. ¿Qué querías ser de niño? Híjole, creo que te vas a reír un poquito, porque cuando lo platico se ríen. 2 cosas.
Mariachi, eso no tan niño, ya un poquito muy grande, pero canto fatal. No hay forma, canto no te súper feo, creo. ¿no? Y Ajá. nunca me apliqué en ese tema del canto. Pero la segunda, árbitro de fútbol. Me hubiera encantado ser árbitro. Guau. Sí. Sí, como muchos sueñan ser futbolista, no, yo no árbitro. Y me acuerdo que de niño ahí de repente me veía en el espejo sacando tarjeta amarilla, tarjeta roja, ¿no? Y me gustaba mucho. ¿Y qué le dirías a ese niño que soñaba eso? Que iba a encontrar otro sueño más grande, ¿no? Que era el tema de viajar y que le iba a ir muy bien en la vida y que le iba a pasar bien. Eso me encanta. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos ven para que sean más injodibles? Mira, yo les diría, den su oportunidad de viajar, ¿no? Si no es algo que hagan frecuentemente o que a lo mejor nunca han realizado, ¿no? Y sobre todo lo tienen en sueño, dense esa oportunidad de salir un poquito de la cotidianidad. Pues busquen la posibilidad, ¿no? No es tan fácil de repente, pero uno buscándole puede hacerlo. Y a los que ya les gusta viajar, no pierdan ese hábito. La verdad es que Ay, es un hábito que ayuda muchísimo y les ayuda en muchísimas cosas. me encanta, mi querido Adolfo. Y bueno, pues muchas gracias. Me encanta que seas un injodible claramente. Y si la gente quiere seguirte, ¿en dónde te puede encontrar? Muchas gracias, Nan, y gracias por la invitación. Además, soy fan del podcast, me gusta muchísimo y creo que está súper bueno todo el contenido que nos estás brindando. Y bueno, me pueden encontrar en LinkedIn. Ahí estoy como Adolfo Lascuaga. Ahí me pueden encontrar. Perfecto, y te seguiremos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Como injodibles, pues tenemos de patrocinador a Big Box, ¿no? No sé si ya los conozcas, pero Conozco, sí, son sí, unos sí. genios creando experiencia y me Correcto. encanta que crean experiencias para ser felices. Así que espero que este Muchísimas regalito gracias. Lo voy te haga muy a feliz. recibir con mucho gusto de ¿Ah? los amigos de Big Sí. Box. Súper buena empresa además y úsenla, ¿no? Para temas corporativos, además tienen ahí su división, pero también para temas personales y encuentran muchas experiencias y sobre todo también lo importante de aventurarte en la vida, ¿no? Y acá hay muchas Exacto. aventuras que uno puede descubrir en Big Box. Ay, me encanta, me encanta. ¿Algo más que quieras compartir? No, Nan, pues agradecerte, pues traten de adaptarse, fluir con las situaciones y si alguno de las personas que nos escucha, pues trae ahí un tema complejo en el trabajo y demás, no se compliquen demasiado. Un poquito mi filosofía es el trabajo no puede ser tu prioridad número uno en la vida, entonces de repente hace falta ser un poquito más ligero en esos temas y volver a lo más importante que es uno como persona y vaya en lo personal. Pues super hack de injodibles para cerrar. Así que muchas gracias, mi querido Adolfo. Gracias a ti, Nan. Y bueno, persona favorita, ¿qué te pareció este capítulo? A mí me pareció increíble. Espero que te sirva, que te sea útil y que te permita ser injodiblemente feliz. Nos vemos pronto.